Hola, soy Michelle Segura Valdés de la carrera de Ciencias Políticas. Actualmente curso el segundo semestre en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video hablaremos acerca de dos de los sexenios presidenciales en la historia del país que marcaron la situación actual de México. México, hacia las elecciones presidenciales del año 2000, inició una nueva etapa política. El fin de la hegemonía priista. Se habían acabado los presidentes impuestos por el partido oficial, pero surgía una fuerte dependencia del mercado estadounidense en la economía mexicana, ya que México colocaba alrededor del 90% de sus exportaciones a los Estados Unidos. El fin de la Guerra Fría. Los tratados comerciales con Estados Unidos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 1903, y el nuevo modelo económico capitalista provocó la intervención estadounidense en la ideología económica mexicana. El vecino del norte pasó de ser una de las más grandes potencias a ser la mayor y más grande potencia mundial. El nuevo modelo, la McDonaldización, dicho en otras palabras, la integración de la economía norteamericana en la economía mexicana abrió el camino al aumento de exportaciones, a la migración a los Estados Unidos y al tráfico de narcóticos. Hacia finales del siglo XX, el partido oficial, el PRI, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que ocasionó una debilitación y la entrada del PAN y del PRD en la contienda a las elecciones presidenciales del 2 de junio del 2000. Este fue el primer paso para la entrada de los partidos políticos al Estado mexicano. Vicente Fox Quesada es un político mexicano con ascendencia española y alemana que formó parte de los candidatos a la silla presidencial de México en el año 2000. Las promesas del candidato fueron la eliminación del PRI de los Pinos, la mediocridad del crecimiento económico, la corrupción, la ineficiencia del aparato burocrático, la desigualdad y la persistencia de la rebelión de Chiapas con los zapatistas. En materia de resistencia popular, en 15 minutos se solucionaban los problemas de los zapatistas, decía Fox. Este movimiento para 2001 quería que le fuesen respetados todos sus derechos y la utilización de los recursos naturales en la zona. Las reformas a la Constitución por parte de Fox quedaron pendientes junto a otros de los derechos de los indígenas. Otro de los movimientos sociales contra el gobierno más significativo fue contra el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, donde los ejidatarios exigían sus tierras, actuaron en contra del gobierno, o enfrentan represión o dejan su proyecto. Así que Fox eligió la segunda opción, pero la cual otra de sus propuestas quedaría en fracaso, ya que se dice que Fox reprendió a alguno de los ejidatarios. En el año 2000, México vivió una de las más intensas campañas políticas. La historia de corrupción y autoritarismo del PRI y el hoy, dijo Fox, lo llevó a ser el presidente que sustituiría al PRI en la presidencia. Pero las acciones presidenciales de Fox no fueron por el camino correcto, como la implementación del IVA en los alimentos, medicamentos y en las colegiaturas para incrementar el desarrollo económico. Esta propuesta fue denegada por el Congreso, por lo cual México dejó una de las peores posiciones en las recaudaciones del mundo. El PIB cayó. Durante este sexenio se pudo observar el control de la inflación, el aumento de la inversión extranjera directa y el crecimiento turístico, además de la baja creación de empleos y la disminución del PIB. La reforma migratoria con el vecino del norte, Estados Unidos, se canceló gracias a la crisis del 2001 por los atentados terroristas en Nueva York. Esa situación cambió el mundo y tuvo mayores consecuencias en los países asociados con los Estados Unidos. Fox como presidente limitó la ayuda internacional y ante la ONU a los Estados Unidos por los atentados terroristas con Irak, ya que los Estados Unidos quiso la aprobación para atacar los territorios iraquíes como parte de su guerra antiterrorismo. Esta situación alejó las relaciones diplomáticas con el presidente Bush.
Durante los primeros años del siglo XXI, las zonas urbanas alojaron más de 50 millones de mexicanos, lo cual quiere decir que las zonas rurales cada vez quedaban más vacías. Los mexicanos buscaban las fábricas, los servicios y el desarrollo. El diseño de políticas públicas para este tiempo fue muy complejo, ya que debía de mantener el control político, económico y social. La entrada de la mujer en la participación del mercado laboral reforzó el crecimiento de la población económica activa. La entrada del Internet a México aumentó rápidamente. Hacia el 2005 había un promedio de 44 celulares y 17 usuarios de Internet por cada 100 habitantes. La globalización era cada vez más notoria en la vida de los mexicanos. La victoria de la oposición y la salida del PRI del poder llevó a un cambio del presidencialismo autoritario al pluralismo democrático. Las siguientes elecciones del 2006 llevaron a un momento de tensión política, la eliminación del candidato de izquierda por acusaciones fiscales, aunque después hubo fuertes movimientos sociales con la prensa internacional que llevaron al gobierno a retirar todas las acciones legales contra Andrés Manuel López Obrador para que éste fuera candidato del PRD. En este momento, el PAN y el PRI cobraron fuerza política para desestabilizar la opción del PRD. Felipe Calderón, un hijo del cofundador del PAN, fue candidato por el PAN y Roberto Madrazo por el PRI. Los resultados electorales no fueron aceptados. Los izquierdistas exigieron fraude, pero los visores, los gobiernos extranjeros, las dos grandes cadenas de televisión más grandes en México y la Iglesia Católica apoyaron el triunfo panista de manera indirecta pero firme. Felipe Calderón Hinojosa, un político mexicano michoacano, tomó la silla presidencial el 1 de diciembre del 2006. El presidente del Empleo inició una guerra contra el narcotráfico con ayuda de la Marina y el Ejército Nacional. Esos movimientos llevarían a la muerte a decenas de miles de mexicanos, 121,000 homicidios dolosos, algunos inocentes, y desatando un terror entre las calles. La lucha contra las bandas criminales incrementó hacia el año 2010. La lucha contra las bandas criminales desató una sensación de inseguridad que dominó la sociedad mexicana. La operación Limpieza, que lanzó Felipe Calderón durante su sexenio, ocasionó el redescubrimiento de la complicidad de los altos mandos del gobierno como la Secretaría de Seguridad con los narcotraficantes. Además, la droga ya no solo pasaba por México, sino que se quedaba. El narcomenudeo inundó las calles mexicanas y a los mexicanos. La migración indocumentada estuvo sumamente visible, pero México no pudieron ni quisieron hacer nada ante esta situación. Además, la guerra contra el crimen organizado, que marcó el sexenio de Calderón, la reforma política con la renovación del IFE, la reacción del gobierno ante el brote de la influencia H1N1, el blindaje de la economía frente a la recesión global y la creación del Seguro Popular, que tuvo como meta cubrir todas las necesidades de salud pública de los mexicanos, fueron algunos de los momentos que marcaron este sexenio. Los asesinatos de los representantes del gabinete presidencial del sexenio aumentaron. La muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, en 2008, y en 2011 el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Este sexenio calderonista ha sido recordado también por la recuperación de la crisis global, con la inflación más baja y el aumento de reservas internacionales, además del nulo desarrollo social, el aumento del índice de pobreza y el aumento del 100% de la deuda externa. La crisis mundial del 2008 impactó en la economía mexicana, las remesas y el empleo se desplomaron. La celebración del bicentenario de independencia y el centenario de la revolución quedó en un panorama del aumento de pobreza durante este tiempo. El análisis histórico mexicano ayudará en las próximas décadas para que podamos mejorar el desarrollo de la igualdad social, política y económica. Este panorama histórico alza las miradas para intentar mejorar un futuro mejor, digno y viable para cada uno de los mexicanos y mexicanas. Gracias.